La escena comienza en Arlington, Texas, el AT&T Stadium, uno de los recintos deportivos más espectaculares jamás construidos. Una catedral de vidrio y acero capaz de albergar más de 100.000 personas cuando se configura para fútbol. Fue el escenario de 9 partidos de la Copa del Mundo, incluido un cuartos de final. La ciudad de Arlington se había preparado para este momento durante años. Los negocios locales habían invertido mucho. Los hoteles habían contratado personal adicional. Las autoridades municipales habían comprometido recursos y planificado su infraestructura alrededor de una suposición central, que 9 partidos de la Copa del Mundo generarían una ola sostenida y poderosa de visitantes y actividad económica como nunca antes se había visto en la región. Y entonces, en las últimas semanas antes del torneo, los funcionarios de la ciudad se reunieron en una sesión del Consejo y escucharon algo que nadie en la sala había estado preparado para oír. Más de 350.000 entradas para los partidos en el AT&T Stadium seguían sin venderse. No se trataba de un pequeño puñado. No era un déficit manejable que los organizadores pudieran absorber discretamente con confianza. 350.000 asientos en 9 partidos. Y nadie los había comprado. El subgerente municipal de Arlington expuso la situación de forma aún más cruda para el Consejo. Aproximadamente 700.000 entradas estaban disponibles para los partidos en el estadio. Entre el 35 y el 50% de esas se habían vendido al momento de presentar el informe. En el extremo inferior de esa estimación, cerca de la mitad de cada entrada para cada partido de la Copa del Mundo, en Dallas seguía en inventario, en un estadio que se suponía debía llenar hasta los balcones con una audiencia mundial. Esa cifra única, 350.000 entradas sin vender en una sola ciudad, revela algo de este torneo que la maquinaria promocional de la FIFA ha tenido dificultades para reconocer. Y cuando la comparas con todo lo demás que estaba sucediendo, los números del mercado de reventa, el comportamiento en la propia plataforma de venta de entradas de la entidad organizadora, las encuestas de ocupación hotelera y la notable sucesión de acontecimientos que se desarrolló en los días previos a la apertura del torneo. La imagen que surge es una de las brechas más significativas entre la expectativa institucional y la realidad medible en toda la historia de la Copa del Mundo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Empecemos por Inglaterra, porque la experiencia previa al torneo de Inglaterra en Estados Unidos ofrece una de las ventanas más claras sobre cómo se ve el problema de los asientos vacíos en la práctica. El 6 de junio, 5 días antes de que el torneo se abriera oficialmente, Inglaterra jugó un partido de preparación contra Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa. Es un recinto con 69.000 asientos, una de las mayores capacidades en el deporte norteamericano. Y para este partido, que contaba con Inglaterra, una de las naciones futbolísticas más seguidas a nivel mundial, con jugadores de auténtico reconocimiento internacional, se habían vendido 13.000 entradas. 13.000 en un estadio de 69.000 asientos. Eso significa que más de 50.000 asientos estaban vacíos. Más de 50.000 asientos vacíos para un partido de Inglaterra en una ciudad americana, apenas 5 días antes de que comenzara la Copa del Mundo. La comparación que surge de forma natural es lo que ocurre cuando Inglaterra juega en casa. 80.000 seguidores llenaron el Wembley en marzo para ver una amistosa contra Uruguay y Japón, creando exactamente el tipo de ambiente y ruido que da sentido y recuerdo a esos partidos. La distancia entre eso y 13.000 en Tampa no es una discrepancia menor. Es una medida concreta de cuán lejos la estructura de precios, la logística y el clima político del torneo habían alejado a los seguidores habituales de los lugares donde realmente querían estar. Los precios de las entradas para esa prueba en Tampa no eran irrazonables según los estándares generales de este torneo. Empezaban en torno a $70. Pero los seguidores ingleses ya estaban asimilando la información sobre lo que realmente costaría asistir a los partidos oficiales de la Copa del Mundo. Los asientos de la categoría 1 para el partido inaugural de Inglaterra contra Croacia, en el estadio de Dallas, estaban listados en 1.431 libras. Con esos precios, el cálculo para un aficionado inglés viajero se vuelve brutalmente simple. Gastas lo que tienes en los partidos del torneo. No gastas de nuevo en una prueba. Y cuando la prueba está en Tampa, mientras el torneo se reparte entre Dallas, Boston y Nueva Jersey, añades los vuelos y hoteles adicionales y tomas una decisión. La mayoría tomó la misma decisión. Se esperaban alrededor de 3.500 seguidores que viajaran oficialmente dentro de la asignación de Inglaterra para el propio torneo.
Los informes de la época estimaban que en los miles bajos, cifras alrededor de 1500, se presentarían a la prueba. La imagen de 50.000 asientos vacíos en un estadio que se suponía debía anunciar la llegada de la fiebre de la Copa del Mundo a las ciudades americanas no era la vista previa que nadie había planeado. Aquí es donde las cosas se vuelven significativamente más complejas, porque la situación de los asientos vacíos en Dallas y Tampa se sitúa junto a algo que sucedió en la propia plataforma oficial de venta de entradas de la FIFA, algo que generó su propia ola de seria preocupación. Analistas que rastrean el inventario de entradas para grandes eventos deportivos observaron que aproximadamente 74.000 entradas estaban disponibles a través de la plataforma oficial en los días previos al torneo. Luego, entre una observación y la siguiente, ese número cayó bruscamente a 44.000 y después descendió a menos de 30.000, en un corto periodo, sin explicación alguna por parte de la FIFA. El fundador del servicio de seguimiento que monitorizaba estos datos fue directo sobre lo que mostraban los números. No había ningún escenario plausible, dijo, en el que esa caída se debiera a que los aficionados se lanzaran repentinamente a comprar 40.000 entradas. Algo más había ocurrido. Entre analistas y seguidores circulaban dos teorías. O bien las entradas habían sido redirigidas discretamente a patrocinadores, socios corporativos u otras partes y retiradas de la disponibilidad pública. O el inventario se había hecho deliberadamente menos visible para gestionar la percepción pública de la demanda. La FIFA no ofreció respuesta. Las entradas simplemente desaparecieron de la vista, y su desaparición en la semana anterior a la apertura del torneo se convirtió en uno de los aspectos más debatidos y controvertidos de todo el periodo previo al torneo. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, cuya investigación formal sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA ya estaba en marcha antes de que se diera el primer pitido, habían identificado precisamente este tipo de conducta como una preocupación específica. Sus citaciones incluían alegaciones de lo que llamaban escasez artificial, la gestión deliberada del inventario visible de entradas, de manera que se crearan falsas impresiones sobre lo que realmente estaba disponible para el público. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, citaron formalmente a la FIFA como parte de una investigación conjunta sobre las prácticas de venta de entradas para los 8 partidos en el MetLife Stadium, incluido el propio final de la Copa del Mundo. Si la repentina desaparición de 40.000 entradas representa exactamente el tipo de práctica que su investigación persigue, sigue siendo una de las preguntas que la indagación examinará. El silencio de la FIFA en un momento en que la transparencia era precisamente lo que los seguidores e investigadores pedían, fue en sí mismo una elección reveladora. Ahora es donde las cosas dan un giro, porque en este entorno de asientos no vendidos en Dallas, de recintos casi vacíos en Tampa y de inventario que desaparece misteriosamente de la plataforma oficial, apareció un episodio que logró ser simultáneamente absurdo y profundamente revelador. Alrededor de 60 aficionados descubrieron a través del propio sitio web de la FIFA que de alguna manera habían adquirido entradas para la Copa del Mundo sin pagar nada. $0. Completaban el proceso de compra, recibían la confirmación de su adquisición y el total cobrado era 0. Por un breve y extraordinario momento, aproximadamente 60 personas habían conseguido la mayor ganga de la historia de la Copa del Mundo. Entonces la FIFA los contactó. El 3 de junio, el organismo rector envió a cada aficionado afectado un correo electrónico. Explicaba que un error en el proceso de pago había hecho que sus entradas se asignaran sin cargo debido a un problema de pago previo. La FIFA lamentó el inconveniente. También les informó que sus entradas permanecían reservadas, pero que tenían exactamente 7 días para pagar el precio correcto completo, o perderían sus asientos por completo. Piénsese bien lo que esa secuencia de acontecimientos comunica a las personas que lo vivieron. Pasaste por un proceso oficial en una plataforma oficial, recibiste una confirmación oficial de una compra completada, y luego la organización que dirige el torneo revierte esa confirmación y te obliga a pagar una suma que nunca había sido cobrada. El propio sistema de la FIFA generó un error que benefició al aficionado. La respuesta de la FIFA fue cancelar ese beneficio y exigir el pago que consideraba adeudado. La declaración de la FIFA describió las entradas como asignadas sin cargo debido a un problema de pago previo y anunció que ahora se aplicaría el precio correcto. Ese episodio cobró especial fuerza
dado lo que ocurría simultáneamente en el mercado de reventa. En el mismo momento en que la FIFA perseguía a 60 seguidores por entradas que su propia plataforma había vendido a cero por un error, los listados de reventa para la final de la Copa del Mundo aparecían en plataformas oficiales por $2.299.998 con 85 centavos por entrada. No eran 2.000, no eran 20.000, más de $2 millones por asiento, para 4 asientos contiguos detrás del arco en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El contraste entre una entidad organizadora que persigue agresivamente a 60 seguidores ordinarios por un fallo y un entorno de reventa donde las entradas finales se venden a precios que serían completamente inaccesibles para cualquier persona salvo la más mínima fracción de la población mundial. Ese contraste captura algo real e importante sobre la economía de este torneo. Pero el punto más profundo es este. Esas dos cosas, el fallo y los precios astronómicos de reventa, no son fallos separados y desconectados del sistema de venta de entradas. Son productos de la misma estructura subyacente. La FIFA introdujo la tarificación dinámica en una Copa del Mundo por primera vez en este torneo. Ese modelo crea un entorno donde los precios cambian de forma impredecible, donde la brecha visible entre el valor nominal y el valor de reventa se vuelve enorme, y donde la mecánica del mercado funciona constantemente en contra del aficionado corriente y a favor de los intereses comerciales de la institución y de los intermediarios de reventa que lucran con sus decisiones. El análisis del movimiento de precios entre las principales categorías de entradas mostró un aumento medio de aproximadamente 34% entre la apertura de las ventas y las semanas inmediatamente anteriores al torneo. Los datos indican que entre octubre de 2025 y abril de 2026, los precios de más de 90 de los 104 partidos totales aumentaron. Los seguidores que habían presupuestado, basándose en los precios que vieron cuando miraron por primera vez, encontraron esos mismos precios sustancialmente más altos cuando volvieron a completar su compra. El modelo de tarificación dinámica, introducido aquí por primera vez, había operado exactamente como sus críticos predijeron, no en interés de los aficionados, sino en contra de ellos. La investigación de los fiscales generales señaló el mecanismo específico a través del cual los aficionados fueron engañados. Después de que millones de seguidores ya habían asegurado lo que creían que eran sus asientos, los organizadores supuestamente modificaron los planos del estadio, introduciendo una nueva categoría premium frontal dentro de esas zonas existentes. Es decir, el mapa de asientos cambió después de que la gente ya había comprado. Un aficionado de Dallas reportó haber pagado $860 por lo que parecía ser asientos de nivel medio sólido, solo para descubrir que sus asientos estaban cerca de la parte más alta del recinto. Cuando la FIFA no respondió, su compañía de tarjeta de crédito abrió una investigación y emitió un reembolso. Los seguidores europeos tampoco fueron inmunes. Una coalición de grupos de seguidores que representaban a 5 naciones, junto con una organización de defensa del consumidor, presentó una queja formal ante la Comisión Europea acusando a la FIFA de imponer precios excesivos y condiciones de compra opacas en todo el ámbito. Football Supporters Europe argumentó que la FIFA había explotado su posición dominante en el mercado para extraer precios a niveles que efectivamente excluían a los propios aficionados a los que el fútbol debería servir. Para una persona que asistiera a un partido por ronda en 8 rondas, los costos de las entradas oscilaban entre aproximadamente 5.200 libras en la categoría más baja y más de 12.000 libras en la más alta. No son cifras incidentales, son los precios de la exclusión estructural. La situación de reventa también generó un episodio separado que corta a través de la narrativa habitual de entradas caras y escasas. Para ciertos partidos de fase de grupos, los encuentros de menor perfil que no habían generado amplio interés público, los precios de reventa cayeron bruscamente. Un partido descendió por debajo de $100 en el mercado secundario. Varios otros mostraron cientos, y en algunos casos miles de asientos disponibles vendiéndose por debajo del valor nominal. En ciertas ciudades y para ciertos partidos, el torneo que se había promocionado sobre la base de una demanda sin precedentes estaba visiblemente sobresaturado en relación con el número de compradores dispuestos a pagar su precio solicitado. Los expertos que estudian el comportamiento del consumidor en los mercados de eventos deportivos señalaron al modelo de tarificación dinámica como un contribuyente directo a esta volatilidad,
Porque si los seguidores saben que los precios pueden bajar, como claramente ocurrió en la Copa Mundial de Clubes del verano pasado, donde los asientos fueron finalmente regalados en los últimos días antes de los partidos, el comportamiento racional es simplemente esperar, retrasar, ver si el precio baja antes de comprometerse. Ese patrón de comportamiento, multiplicado entre decenas de miles de compradores potenciales, produce directamente la especie de demanda lenta en la fase inicial y los cambios de precio de último minuto que el torneo experimentó. El modelo que se suponía debía extraer el máximo valor comercial de cada asiento en algunos mercados logró precisamente lo contrario. Suprimió la compra temprana, creó problemas visibles de inventario y minó la confianza general en el atractivo del torneo. La respuesta del jefe de gobierno estadounidense añadió una dimensión que pocos habían anticipado. El presidente Trump, no una figura generalmente asociada con la simpatía hacia los seguidores internacionales de fútbol, criticó públicamente la tarificación de entradas de la FIFA, calificándola de depredadora y atacando directamente las prácticas comerciales de la organización en el contexto de un torneo que se celebraba en su país. Cuando el hombre que había otorgado un premio de paz al presidente de la FIFA en la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo ataca públicamente a esa misma organización por su política de precios, la señal sobre cuán lejos había llegado el sentimiento público es inequívoca. Hay algo que vale la pena meditar un momento. ¿Qué recuerdas realmente de la última vez que viste un partido de la Copa del Mundo en un estadio que no estaba lleno? Cambia la atmósfera de maneras que son inmediatamente visibles y percibidas. El fútbol a este nivel extrae una enorme parte de su poder del ruido y la energía colectiva de una audiencia al máximo de su capacidad. Los momentos que definen un torneo, el gol que silencia a 60.000 personas o el gol que las hace estallar, son creados tanto por la multitud como por el jugador que lo marca. Cuando partes significativas de esa multitud faltan, algo esencial está ausente, no del fútbol en sí, sino de la experiencia vivida del fútbol. Y esa experiencia, la que los seguidores recorren miles de kilómetros y gastan miles de dólares para acceder, se vuelve fundamentalmente diferente cuando la mitad de los asientos a tu alrededor están vacíos. La comparación histórica que más importa aquí es la Copa Mundial de Clubes, celebrada en Estados Unidos el verano pasado, como un ensayo general deliberado para este torneo. Esa competición produjo imágenes que circularon ampliamente, secciones extensas y vacías, en estadios que se suponía debían demostrar la preparación del fútbol norteamericano para el juego global. En Atlanta, un partido atrajo a menos de 25.000 personas a un estadio con más de 70.000 asientos. El modelo de precios que había alejado a los seguidores de ese torneo más pequeño era, en todas sus características esenciales, el mismo modelo aplicado a este más grande. Las lecciones estaban claramente visibles. Cualesquiera ajustes realizados en respuesta resultaron insuficientes para evitar que surgiera un patrón similar en el evento principal. Lo que ocurre después es la verdadera pregunta abierta, porque el torneo ya está en marcha y el fútbol genera su propio impulso. Los seguidores casuales, que habían estado esperando a que la competición se sintiera real antes de comprometerse, pueden ahora involucrarse. Las compras de último minuto, impulsadas por un resultado específico, una historia inesperada o la sorpresa de una nación que avanza en la fase de eliminación, pueden llenar parte del inventario que las ventas previas al torneo dejaron en espera. La FIFA confirmó que seguiría liberando entradas a lo largo de la competición. Los recortes de precios de último minuto de la Copa Mundial de Clubes finalmente llenaron algunos de sus recintos vacíos. Lo mismo podría ocurrir aquí. Pero lo que hay que entender sobre los recortes de precio de último minuto y la gestión de inventario de emergencia en una Copa del Mundo es que no son una historia de éxito, son una operación de recuperación. Y los seguidores que observan desde casa, los que miraron los precios, la logística de viaje, la situación de visado, la escala del compromiso requerido, y concluyeron que el valor simplemente no estaba allí. Muchos de esos ya han tomado su decisión y se han ido. El mercado de entradas puede ajustarse a la baja, pero el hotel ya ha absorbido el costo de las habitaciones que no llenó. La ciudad ya planificó en torno a los números de visitantes que no recibió. Las operaciones de recuperación tienen límites reales. Lo que este torneo demostrará finalmente sobre la relación entre la estrategia de precios y la asistencia de los seguidores será estudiado minuciosamente por todos los implicados en la organización de grandes eventos deportivos durante años. Porque la Copa del Mundo de 2026
utilizó el modelo de venta de entradas más agresivo comercialmente en toda la historia de la competición. Introdujo la tarificación dinámica por primera vez. Estableció precios nominales en niveles que colocaron partes significativas del torneo fuera del alcance de los seguidores ordinarios, tanto en los países anfitriones como en los países cuyas selecciones competían. Generó un fallo de plataforma que dio a 60 personas entradas gratuitas, para luego exigir el pago dentro de 7 días. Permitió que entradas finales aparecieran en su propia plataforma oficial de reventa por más de $2 millones por asiento, y observó 350.000 entradas sin vender en Dallas en las semanas finales de preparación, mientras un estadio en Tampa se preparaba para albergar una prueba de Inglaterra con más asientos vacíos que ocupados. Estos no son fallos aislados de decisiones individuales, son el producto acumulado de una estrategia comercial que trató a la Copa del Mundo principalmente como una oportunidad de extracción en lugar de una celebración. Y los asientos vacíos, los de Dallas, los de Tampa, los de los listados de reventa, que persistieron hasta los días de apertura del torneo, son la respuesta visible del mercado a esa estrategia. Son la respuesta a la pregunta de si la FIFA fue demasiado lejos. La evidencia en el terreno sugiere que sí lo fue.